Primero, darle gracias a ustedes, la audiencia que está conectada el día de hoy, por tomarse este tiempo y poder, digamos, estar aquí escuchando esta información de valor que junto con Full Protection, uno de nuestros grandes partners, pues estamos brindando y que cada vez con Full Protection estamos haciendo más de estos webinars para ustedes, para que tengan la confianza de tener un canal de nosotros que siempre está actualizado y que por medio de ellos estamos atendiéndolos a ustedes también. Así que muchas gracias. Y de segunda forma, pues agradecer a Full Protection por brindar este espacio, que sin ningún costo seguro les está llevando información que va a hacer crecer sus negocios. Así que muchas gracias y vamos a empezar. Hoy vamos a hablar sobre los criterios de diseño acústico para los sistemas de alertas por voz, megafonía, PABA o cualquier sistema de alertas por voz en una edificación. Cuando hablamos de sistemas de alertas por voz, tenemos que hablar de audio evacuación, tenemos que hablar de megafonía y perifoneo, enviando mensajes que contienen información bastante sensible, crítica, necesaria y que obviamente tiene que garantizar, digamos, un propósito de tener un sistema de estos en la edificación que por supuesto es de seguridad y es salvar las vidas que ocupan estas edificaciones. Entonces, hablando de esto, pues nos vamos a basar en la normativa o en las recomendaciones de la NFPA y vamos a tener o a llamar a colación algunas referencias internacionales que también nos van a avalar o que nos van a soportar, digamos, estos criterios. Es muy importante saber que un sistema de audio o los sistemas de audio o hablemos del sonido como tal es un mundo totalmente aparte y paralelo de un mundo de Fire tradicional. Por eso entonces tenemos que tener en cuenta que el mundo de audio requiere, necesita de una especificación eh, por parte de profesionales, digamos, de la materia. Entonces, por eso en Honeywell estamos acompañándolos a ustedes. Por eso, entonces, un poco de mi background es, yo soy ingeniero de sonido, llevo más o menos unos 16 a 17 años en el mercado de los sistemas de PA para Latinoamérica. Y me encuentro que una de las ramas más importantes que existe en esta linda ciencia o en este lindo mundo del audio es la notificación de emergencias. ¿Y por qué digo bonito? Porque tiene ese propósito de salvar las vidas y tiene un propósito realmente importante donde el audio y los sistemas electroacústicos de refuerzo sonoro toman muchísima relevancia, ¿sí? Durante toda esta experiencia he podido atender clientes de todas las verticales, de todas las aplicaciones que podamos encontrar. Hablemos de retail, hablemos de hospitality, hablemos de healthcare, hablemos de industrial, hablemos de oil and gas, aeropuertos, infraestructura vial, bueno, infraestructura en general. Y por eso voy a empezar con el siguiente slide. El siguiente slide que nos muestra los campos de aplicación de este tipo de sistemas, pues abarca, yo diría que el 99.9% de las edificaciones, pero no de cualquier edificación, sino de edificaciones que tengan pública concurrencia. Cuando hablamos de edificaciones de pública concurrencia, estamos diciendo que son personas que recurrentemente están yendo a este lugar, sea por un servicio, sea porque están trabajando allí, sean por un entretenimiento, sea por cualquiera de los usos que tengan estas aplicaciones. Por eso es importante que los sistemas de audio de notificación de emergencias estén presentes allí, porque pues tenemos mucha gente a la que informar sobre alguna situación en una situación de emergencia, ¿no? Y tenemos que poder llegar a ellos con instrucciones supremamente claras. Y cuando hablo de que llegan supuestamente, deben llegar supremamente claras, estoy hablando de, primero, seguir una normativa y segundo, ser conscientes de cuáles son todos estos inconvenientes acústicos que encontramos dentro de estas edificaciones. Y en ese caso, pues los criterios de audio que yo en mi ciencia de estudio en la que estoy formado, pues me enseñaron y por la cual me apasiona realmente trabajar. Entonces, en este caso, vamos a empezar a llamar una norma. Y por aquí veo una pregunta de Daliana Cayama que dice, buen día, espero se encuentre muy bien. ¿Qué norma de la NFPA hace referencia a la audioevacuación? Cuando hablamos sobre sistemas de notificación por voz o audioevacuación, estamos hablando del capítulo 24 de la NFPA 7219. Entonces, ahí tenemos que tener
en cuenta que la NFPA 72 tiene un capítulo completo que nos dice cuáles son los requerimientos mínimos que debe tener un sistema para este propósito. Entonces, si ustedes tienen la norma por ahí a la mano, ya vamos a mirar unos apartes aquí en unos slides, de los cuales vamos a hacer mucho hincapié, porque son los criterios más importantes. Es muy claro que los sistemas de voz para alarmas o los sistemas de alertas por voz versus otros sistemas, pues nos brindan a nosotros mejor, digamos, información. ¿Por qué? Pues está comprobado que el 13, por lo menos el 13% de las personas que ocupan la edificación reaccionan a tiempo ante este tipo de alarmas sonoras. Cuando hablo de alarmas sonoras estoy hablando de estrobos, de sirenas, de altavoces, que combinados con estrobos, que es otro método de notificación, en este caso visual, me dicen que hay que evacuar o me dicen que hay una emergencia en la edificación, ¿sí? Pero también vemos que el 45% de las personas reaccionan a señales escritas. ¿Qué quiere decir esto? Que las pantallas, los, digamos, avisos LED que existen dentro de las edificaciones también están brindando una información de valor y ahí empieza a tener mucho más sentido apoyar con otro tipo de sistemas de notificación. En este caso, el 75% de las personas reaccionan a tiempo a mensajes de voz. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo escucho una voz o miren la gráfica, mejor dicho. Primero, si yo tengo solamente una sirena o tengo una campana, un ring, cualquier notificación de un tono que me diga que hay alguna emergencia, pues me voy a preguntar qué es ese ruido, ¿sí? Y la primera reacción que voy a tener yo es salir inmediatamente de la edificación. O sea, yo me voy de aquí como sea que tenga que bajar por las escaleras, que tenga que buscar un área de evacuación cualquiera. ¿Sí? Mientras que si yo entrego un mensaje de voz donde dice existe un incendio, por favor evacúe el edificio de inmediato, por medio de altavoces, miren que evitar el colapso fatal en función de una sola sirena, pues me va a permitir hacer una evacuación organizada por fases, donde realmente voy a evitar otras consecuencias o otras emergencias que se derivan de una evacuación masiva. Entonces ahí es bien importante. Cuando nos vamos entonces a la NFPA 72, tenemos que hablar del capítulo, primero del capítulo o en la parte 10.19 que habla sobre el monitoreo de la integridad de un sistema de voceo para emergencias. Todo esto está en el capítulo 24. Aquí tenemos que tener en cuenta que los sistemas de alertas por voz tienen que ser monitoreados. Entonces, todas las edificaciones donde nosotros encontramos sistemas de audio, nos vamos a encontrar generalmente dos sistemas. Un sistema de notificación de emergencias por voz, que puede ser un panel de VA, y un sistema de PA, que puede ser el sistema de música ambiental y megafonía. Pero lo mejor que podríamos hacer nosotros es tener sistemas integrados o un solo sistema que cubra las dos o los dos sistemas sincronizados, ¿sí? Primero, pues porque hay que tener el sentido comercial de optimizar el presupuesto del cliente o del usuario final y después, pues porque estoy cubriendo muchísimas más necesidades, ¿sí? Eh, la idea de esto es que estemos seguros que la tecnología que esté implementada en una edificación pues cumpla con las normativas para que sea un ambiente realmente seguro. ¿Listo? Eso es bien importante. ¿Cómo lo hacemos? Creamos conciencia brindando información como esta, donde vamos a entender y donde vamos a poder interpretar la norma y conocer un poquito cuál es el dolor que existe en los sistemas, no en el usuario final, porque el dolor del usuario final es una voz del cliente que nosotros debemos escuchar para poderle brindar las soluciones, pero escuchar cuál es el dolor del sistema para que nosotros como fabricantes fabriquemos tecnología como la que hoy en día fabricamos, que cumpla y supla todas esas necesidades. ¿Listo? Eh, Cuando seguimos más adelante en este capítulo, vamos a hablar sobre un criterio supremamente diferente a cualquier cosa. Estamos hablando de un criterio acústico, un parámetro o, o un término acústico muy importante. El criterio acústico de inteligibilidad o el STI por sus siglas en inglés, que es Speech Transmission Index, es un criterio acústico medible y es un criterio que nos permite a nosotros categorizar, calificar o determinar
cuando un sistema sí es eficiente, sí es bueno, es regular, malo o de pronto excelente. En este caso, cuando hablamos del criterio de inteligibilidad, nos referimos a el entendimiento que logro tener del mensaje que está siendo transmitido a través del sistema electroacústico. Vuelvo y lo repito porque son muchas palabras y es, digamos, muy amplio el concepto. El entendimiento que yo como audiencia o como público logro obtener de un mensaje que está siendo emitido a través de un sistema electroacústico. ¿Qué es un sistema electroacústico? Un sistema de parlantes, un sistema de audio, de refuerzo de audio. ¿Listo? Estas, como es un parámetro acústico, un criterio acústico totalmente medible a nivel internacional, tiene una escala que va de 0 a 1 o del 0% al 100%, pues la NFPA nos dice el requerimiento mínimo y en el momento de interpretar la norma tengo que interpretar que las normas dicen qué es lo mínimo que yo debo tener para poder ser compliant o para poder ser, digamos, coherente con el sistema que estoy logrando implementar o con la tecnología que quiero poner allí con ese propósito. Cuando hablamos entonces de ese mínimo en el STI, pues la norma nos dice que debe ser el 0.45, ¿sí? El 0.45 o el 45% de inteligibilidad del mensaje, a mí me parece que es muy bajo, sin embargo es el mínimo. Pero, ¿cómo logramos o cómo podemos llegar a ese 0.45? Pues hay muchas formas de hacerlo. Primero, hay que entender que en audio es mucho mejor tener más altavoces en diferentes áreas, cubriendo todas las áreas o todas las zonas, es decir, un sistema distribuido de altavoces, em, que tener uno más grande y más potente. ¿Sí? Entonces, si yo tengo solamente un punto más grande y más potente, voy a llegar a zonas con muchísimo nivel, pero no voy a poder llegar a otras o a otras con muy bajo nivel. Entonces, ese nivel de inteligibilidad donde está y más lejos de esa fuente emisora, pues va a ser menor que el que va a estar más cercano. Y también el que está supremamente pegado a la fuente emisora o a un altavoz con mucha potencia, de pronto va a ser muy estridente, va a ser muy fuerte, va a estar saturado, qué sé yo, cuál condición sea, pues también va a perder inteligibilidad. Entonces hay que ser un poco coherente en cómo vamos a lograr esa inteligibilidad y hay muchas formas. ¿Listo? Hay muchos criterios y muchos parámetros acústicos que afectan la inteligibilidad. El STI es la calificación que le damos a un sistema, pero ¿qué hace que esa calificación sea mayor o menor? Entonces existen criterios como el porcentaje Alcons. El porcentaje Alcons, que es otro criterio acústico, es la pérdida en porcentaje de la articulación de las consonantes en las palabras. Es decir, la conjugación entre la consonante A y la consonante, entre la vocal A, perdón, y la consonante C, y otra vez la A dice acá. Pero si yo no tengo esa articulación con esa consonante, simplemente voy a escuchar AA, ¿sí? Entonces ahí es donde pierdo inteligibilidad. Entonces, entre mayor sea esa pérdida de esa articulación en porcentaje en las palabras, pues más bajo va a ser el índice de inteligibilidad, menos voy a entender. ¿Sí? También hay que entender que no puedo exceder los 110 decibeles, pero tenemos que interpretar bien la norma. Cuando hablamos de un SPL o una presión sonora total en un sistema de audio, tenemos que saber interpretar cuándo esto genera algún tipo de daño auditivo y cuándo es necesario estar por encima y qué tanto por encima de un ruido diferente al mensaje que quiero emitir, que a eso le determinamos ruido de fondo, que también es otro criterio acústico que nos va a afectar la inteligibilidad. Entonces, cuando hablamos de 110 decibeles, tenemos que irnos a la Organización Mundial de la Salud y decir, ok, ¿en qué condiciones 110 decibeles pueden afectar el sistema o el aparato auditivo de las personas para generar un daño permanente? Entonces, ahí es donde hablamos en tiempos de exposición al ruido, a qué tipos de ruido, ¿sí? Hay ruidos de impacto que te pueden dejar sordo o sin audición
de 0 a 1, es decir, en un segundo o en menos de un segundo, pero hay ruidos constantes que también van a afectar progresivamente ese deterioro de la audición. Entonces tenemos que empezar a entender el concepto, ¿no? No es solamente decir, no, es que eso como me dice la especificación que genera 130 decibeles, yo no lo puedo poner porque la norma no me permite. Un momento, 130 decibeles, ¿en qué condiciones? ¿Qué tanto está afectando el ruido de fondo? ¿En qué aplicación lo vamos a poner? ¿Qué tipo de frecuencias están enviando 130 decibeles? Este estudio, digamos, o este análisis hay que hacerlo, porque de esta manera es como yo voy a llegar al cliente para poderles ofrecer una solución realmente viable, económica, pero que cubra y totalmente robusta y completa como la necesitan, ¿no? Ahí sí es donde podemos venderle el Ferrari a precio de Renault, ¿sí? Porque con criterio el cliente va a decir, ah, invierto un poco más, o ah, no necesito invertir en esto, pero sí en esto. Ahí es donde empezamos. Me pregunta Daliana otra vez, ¿hay cómo determinar la inteligibilidad sin necesidad del equipo que venden para tal fin? ¿Permitiría la NFPA medir la inteligibilidad por otros medios? Sí, totalmente, Daliana, totalmente. Yo puedo determinar la inteligibilidad con dos métodos, o el objetivo o el subjetivo. Entonces, si es subjetivo, pues pongo una audiencia, emito unas palabras o un discurso, ellos las anotan, hacemos una estadística y por estadística sacamos qué tan inteligible fue el sistema. Se hace en diferentes puntos, se hace con diferentes niveles, se hace con diferentes palabras y con diferentes audiencias para poderlo comparar. Entonces, estadísticamente lo podemos hacer de forma manual sin necesidad de invertir en un equipo que vendan para tal fin. Pero pues eso va a tomar tiempo, es tedioso, la gente, bueno, todo esto, pero es viable. Si tenemos un equipo de medición calibrado, que yo sé que es costoso, pero te va a ahorrar mucho tiempo y te va a poder hasta certificar el sistema, pues es mucho más fácil, mucho más versátil, mucho más práctico. ¿Sí? En este caso, entonces la NFPA, cuando encuentra este estudio estadístico o este estudio medido por un aparato que también es estadístico, va a avalar pues este nivel de inteligibilidad. Ahora, también se puede simular para hacer un estudio predictivo de la inteligibilidad dependiendo del sistema que estemos instalando o que queramos ofrecer realmente antes de que el cliente se gaste un dinero. Pues podemos hacer una simulación para decirle, mire, el sistema que nosotros proponemos es este y se va a comportar de esta manera. Entonces va a ser inteligible, va a tener el SPL, va a tener la cobertura, los tipos de parlantes son estos, la potencia total que se consume es esta, se debe trabajar con estos amplificadores, bueno, en fin, se hace todo el diseño del sistema. Para eso Honeywell les ayuda, para eso Full Protection les ayuda y obviamente pues la idea es que seamos y hagamos un trabajo en equipo. ¿Listo? Cuando entonces seguimos hablando de esa inteligibilidad, por aquí está unas referencias internacionales de las normativas con los propósitos necesarios. Pero antes de eso quiero mostrarles, porque ahorita más adelante vamos a ver unos criterios como reverberación. No, primero miremos los criterios básicos. Cuando entonces hablamos de categorizar un área o una aplicación dentro de un nivel de inteligibilidad aceptable o cómo debe ser esa inteligibilidad en ese tipo de recintos, tenemos que tener en cuenta que también hay tablas de referencia internacionales que las pueden encontrar en internet muy adecuadas, donde les van a decir a ustedes qué tipo de áreas deben tener un nivel de inteligibilidad adecuado o mínimo para cumplir con la normativa. Entonces aquí hay unas categorías que van desde la A positivo hasta la U, con diferentes niveles nominales de inteligibilidad que cumplen, digamos, con ese nivel de inteligibilidad para diferente emisión de mensajes o de información a través del sistema. Están los usos típicos de los espacios para ese nivel nominal o ese valor nominal de inteligibilidad y unos comentarios que nos dicen a nosotros cuál es, digamos, esa experiencia que va a tener el usuario final. Por aquí, Jesús del Carpio me pregunta, buenas, ¿existe algún software que ayude a determinar mejor las posibles ubicaciones de los parlantes de acuerdo a la arquitectura del ambiente a proteger?
Totalmente, Jesús, totalmente. Nosotros trabajamos con IS, que es de la casa AFMG alemana. Hay varios módulos, pero para protección en fuego, digamos, utilizamos el IS-IVAC, que me permite importar todos los altavoces de System Sensor, que me permite importar todos los altavoces de HyperSpike, que me permite integrar todos los altavoces de Leadway para hacer esas simulaciones. Diferentes alturas, podemos poner los materiales, podemos poner los cortes, el diseño del techo, absolutamente todo, y nos va a dar información tal como reproducción de rango audible y cobertura en SPL, me va a dar el SPL total, me va a dar el nivel de inteligibilidad, me va a dar el porcentaje Alcons. Entre mayor nivel de detalle yo indexe en esa data, pues mejor va a ser el resultado de esa predicción. Entonces, claro que sí, sí se puede. El software no es nuestro, es de una casa alemana, AFMG, el cual vende las licencias. Nosotros lo utilizamos y todos los fabricantes realmente de sistemas de audio a nivel mundial utilizan ese. Hay otros diferentes que también funcionan, pero este es el de mejor calificación, digamos, en el tema de acústica geométrica, que es el método que se utiliza en ese tipo de software. Bueno, variables que impactan más en ese nivel de inteligibilidad para que modifican esos valores nominales de STI. Entonces, tenemos la reverberación, tenemos el ruido de fondo y tenemos otras variables acústicas como el porcentaje Alcons y bueno, y otras. Cuando hablamos de la medición que Daliana me preguntaba al principio, es la subjetiva o la objetiva. Entonces ahí ya sabemos que tenemos formas de medirlo, sea manualmente o análogamente o digitalmente. Cuando estamos hablando del parámetro de ruido de fondo, estamos hablando que el ruido de fondo es todo el sonido que no queremos o que no corresponde al mensaje que queremos escuchar. Es decir, si yo estoy enviando en este momento este mensaje y lo que estoy hablando en este momento, y alrededor en mi casa, aquí donde estoy, suenan las clases de mis hijos, suena otra videoconferencia de mi esposa, una llamada, la lavadora, la secadora, la aspiradora, lo que sea, eso es ruido de fondo y eso va a ensuciar el mensaje que yo estoy entregando. Entonces va a quitar el nivel de inteligibilidad de este mensaje que yo les estoy transmitiendo. Ese ruido de fondo también tiene unas tablas de referencia, ¿sí? Tablas de referencia, esto no es ley, pero a nivel internacional, digamos, los diferentes espacios tienen unos niveles de referencia, digamos, average o promedio de los ruidos de fondo que uno puede encontrar. Entonces, por ejemplo, encontramos esta tabla donde decimos que ocupaciones de negocios como oficinas tienen un ruido de fondo de 54 decibeles, aparte del ruido, aparte del mensaje que yo quiero entender, ¿no? Ocupaciones educativas como salones de clase 45 decibeles, industriales 88 o más. Entonces, todo esto, por ejemplo, cuartos mecánicos, habitaciones mecánicas donde hay maquinaria pesada, motobombas, plantas eléctricas, todo esto de 91 decibeles en adelante. Todos estos niveles que corresponden a diferentes áreas o tipos de aplicaciones o locaciones, pues son obstáculos o barreras que van a jugar en contra de la inteligibilidad del mensaje que yo quiero emitir. ¿Ok? Tenemos que hablar también en la intensidad del sonido cuando hablamos de los tiempos de exposición y esos niveles de SPL máximos que dice la Organización Mundial de la Salud, también tiene unos niveles de referencia, digamos, generales en cuanto a cómo funciona el aparato auditivo de los seres humanos, ¿sí? Porque los perros escuchan diferente que los humanos escuchamos diferente a las ardillas escuchan diferente, qué sé yo, a los rinocerontes, ¿sí? Entonces es diferente la percepción del sonido en cada uno de los seres vivos. Entonces, las tablas de intensidad de audio del umbral del dolor están dadas internacionalmente para los seres humanos en una de estas, por ejemplo. Entonces, como sabemos que los decibeles es una medida logarítmica en referencia a una cantidad eléctrica en pascales o a una presión, por eso se llama nivel de presión sonora, pues sabemos que en algunas de estas locaciones
la intensidad del sonido, puede ser ruido de fondo, del mensaje, normalmente está en este rango o en esta escala. ¿Sí? Entonces, a 130 decibeles, ¿a qué corresponde? Al sonido de una taladradora neumática en la calle donde están rompiendo para meter un tubo del agua. ¿Sí? A eso corresponde. Perdón, disculpen, qué pena con ustedes. Un aeropuerto, el ambiente de un aeropuerto está en 120 decibeles. Un discurso o en un auditorio puede estar alrededor de 70 decibeles. Una oficina tranquila, 50 decibeles. Un dormitorio, 40 decibeles. Ahí vemos que la intensidad del ruido que hay en esas locaciones pues varía dependiendo del tipo de locación. ¿Ok? Entonces ahí tenemos bastantes referencias para saber que si vamos a implementar o a diseñar un sistema de notificaciones por voz en una de estas locaciones, tenemos que contar como mínimo con este nivel de referencia y a partir de ahí ya nosotros vamos a diseñar y vamos a poder tener en cuenta que existe esa sumatoria de energías. Otro de los criterios más importantes y digamos, el más difícil de controlar es la reverberación. El tiempo de reverberación es realmente la sumatoria de energías de la señal que se emite después de que una fuente puntual deja de emitirla. Es decir, si yo estoy con un altavoz, le subo al máximo mi nivel o mi volumen, está sonando y lo apago, ¿cuánto tiempo después de que yo lo apago queda sonando ese sonido, valga la redundancia, o esa señal dentro del recinto? Entonces vamos a hablar de reflexiones tempranas, vamos a hablar de reflexiones tardías y vamos a hablar de sonido directo. Y aquí es donde les quiero mostrar el video que les dije al principio. Primero vamos a responder una pregunta de Luis Antonio Irigoyen, que me pregunta, ¿las diferentes marcas de paneles contra incendio al que se conecta el sistema de VA también podrían afectar los valores de STI? No, no para nada, Luis Antonio. Los sistemas de detección de incendio realmente me entregan señales de bajo voltaje o por medio de contactos secos o a los sistemas de VA o simplemente hacen una activación electrónica para que puedan enviar automáticamente los mensajes. ¿Qué nos puede afectar a nosotros el STI en ese tipo, digamos, de manejo de la señal de audio? Es qué tan saturada salga esa señal a través de los altavoces. Y eso va muy de la mano en relación con la potencia, la capacidad, el tamaño y el diseño del altavoz o la fabricación, la calidad como tal. ¿Listo? Cuando hablamos entonces de reverberación, vamos a ver el siguiente video que les va a parecer bastante importante. Es la diferencia entre una cámara reverberante y una cámara anecoica, y aquí las van a explicar. El video se demora 3 minutos y lo vamos a ver todo para que ustedes lo puedan entender. Hola, estamos dentro de una cámara reverberante. Como podréis escuchar, hay mucho eco en esta sala, y esto es debido a que todas sus superficies están recubiertas de materiales extremadamente reflectantes, es decir, con muy poquita absorción. De esta forma, conseguimos que el campo acústico sea difuso, es decir, que la energía acústica en un punto sea uniforme y el ángulo de incidencia de la energía sonora en ese punto sea aleatorio. Estas cámaras se utilizan, por ejemplo, para medir coeficientes de absorción de materiales. Hola, me encuentro dentro de una cámara anecoica. Esta sala, que a su vez está aislada del resto de la estructura del edificio para evitar que el ruido estructural se transmita aquí dentro, está recubierta en todas sus superficies de material altamente absorbente. De esta forma podemos recrear entre estas 4 paredes la existencia de un campo acústico libre, es decir, un campo en el que no existe reflexión alguna de ninguna de sus paredes. El sonido que podemos, por ejemplo, escuchar a través del micrófono de esta cámara de vídeo se debe única y exclusivamente al sonido directo que va desde mi boca al micrófono y no hay contribución alguna de ningún ruido o sonido que pueda rebotar en ninguna de las otras superficies. Estas cámaras se utilizan, por ejemplo, para caracterizar fuentes acústicas, para calibrar micrófonos, etc.
Un buen acondicionamiento acústico tendrá parámetros de tiempo de reverberación, claridad del habla, propagación del sonido y fuerza sonora intermedios entre estas dos situaciones extremas de la cámara reverberante y la cámara anecoica. Para ello deberemos estudiar la actividad que se desempeña en ese recinto, las personas que en ellas desarrollan su trabajo y la morfología de la sala. Y cómo afecta la reverberación, la inteligibilidad de la palabra, o cuál es realmente ese efecto de reverberación. Si ustedes se dieron cuenta, cuando hablaban de la cámara reverberante, escuchamos un ambiente muy grande, muy lleno de eco, de muchas reflexiones, que es suma de energía de audio. Y cuando alguien está en ese ambiente, como en una iglesia, por ejemplo, y está dando una oración, o está dando un speaker, o está dando un discurso, pues obviamente esto cada vez va a ser una bola de nieve que crece y crece y crece, suma y suma y suma y suma de energías que van a enmascarar o a tapar ese sonido directo que es el que tanto necesito, ¿sí? Por eso es importante que en el diseño de un sistema de notificaciones por voz tengamos en cuenta estos criterios acústicos para lograr mitigarlos de alguna manera y tener el mejor sonido directo o la mayor cantidad de sonido directo a la audiencia desde los altavoces conectados en un sistema o instalados en un sistema de refuerzo electroacústico, ¿sí? Entonces, si hay alguna pregunta frente a este criterio, que es uno de los más importantes, por favor, pónganla allí, porque yo sé que no es una información, digamos, fácil de digerir. Dentro de los tiempos de reverberación, digamos, también existen tablas de referencia donde cada una de estos tipos de salas tienen un tiempo de reverberación promedio, o sea, debe funcionar entre estos rangos de tiempos de reverberación. Pues no vale la pena que todo el tiempo la sala sea totalmente seca como una cámara anecoica, sino que tenga algo, pongámoslo así, algo romántico de suma de energías para que sea agradable a la escucha de las personas, ¿sí? De todas maneras, en ambientes comerciales, industriales o en las aplicaciones donde nosotros estemos trabajando, pues no vamos a encontrar, no vamos a encontrar áreas con tiempos de reverberación bajos. Entonces ahí hay que tener en cuenta cómo se mitiga esto. ¿Cómo podemos o cuál sería el primer paso para mitigar esos tiempos de reverberación y bajarlos para que sea controlable? Tenemos que saber que los materiales de los acabados del área donde yo tenga los sistemas electroacústicos instalados influyen mucho en eso. Entonces, todos los materiales son absorbentes. Todos los materiales tienen un coeficiente de absorción en diferentes frecuencias. Hay materiales que absorben más las frecuencias altas, hay materiales que absorben más las frecuencias bajas. Y para ello también se existen en Internet tablas que me dicen, o hay fabricantes que nos dicen cuál es su coeficiente de absorción en cada una de las bandas de frecuencia audibles. Entonces ya vemos aquí que vemos que digamos la madera es mejor o es más absorbente que el parquet. Vemos que las ventanas de vidrio son totalmente reflectivas. Vemos, por ejemplo, que las placas de yeso tienen un coeficiente de absorción medio. Así, entonces sabemos que si en un centro comercial tienen techos en metal, pues sabemos que les podemos decir, oiga, ¿y por qué no ponemos parcialmente una cobertura en yeso para evitar esas reflexiones tardías que me van a permitir incrementar el nivel de inteligibilidad del altavoz? Y es más barato poner algunos de esos recubrimientos que invertir en otro tipo de altavoces o poner más altavoces. Entonces ese es el tipo de análisis que hay que hacer para soportar una de las propuestas. Y nosotros estamos aquí con ustedes acompañándolos para que eso suceda de la mejor manera. Ahora, si esos no se pueden dar, si esos cambios, si eso no se puede dar, tenemos que tener muy en cuenta cómo vamos a optimizar nuestra instalación y la elección del tipo de parlante que va a cumplir la función. En este caso, digamos, el speaker placing va a hablar de qué tanto cubre, a qué altura, qué tipo de parlante. Entonces vamos a hablar de también la altura promedio de las personas, si ven donde cruzan las dos sombras o las coberturas de los parlantes, es la altura promedio de las personas o de los oyentes. Entonces tenemos que hablar de eso, qué distancia entre speakers me permite tener un cruce, que eso se llama overlapping, que me permita cubrir
el promedio de la altura de los oídos de las personas. Si no es posible ponerlo así, entonces elegimos otro tipo de parlantes. Entonces aquí, por ejemplo, hay un diagrama entre parlantes de techo y parlantes ubicados debajo del techo, como parlantes satélites, por decirlo así. También tenemos que tener en cuenta muchos de los factores en el momento de instalación, comisionamiento y puesta en marcha de los sistemas. Entonces tenemos que tener en cuenta que existe una norma internacional física que va a hablar sobre cómo funciona la potencia y cómo disminuye la intensidad cuando aumento la distancia o me acerco a la fuente, o aumento la potencia en función de dar un mejor nivel de CPL. Entonces, pues obviamente se pierden 6 decibeles cada vez que la distancia se duplica y se suman 3 decibeles cada vez que la potencia se duplica. Entonces, es como es contrarrestar, o es ir en contra de la distancia o el aumento de la distancia o el aumento de la potencia. Entonces, para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Me confirman si todos están escuchando. Por aquí David Villatoro me dice que parece ser que no está escuchando. Bueno. También tenemos que tener en cuenta que los sistemas de audio, que son divididos en dos tipos de sistemas de alta impedancia o sistemas de baja impedancia, influyen mucho en el tipo de funcionamiento al momento de elegir un sistema. Los sistemas de notificación de emergencias o sistemas de PA para los tipos de aplicaciones que todos manejamos son sistemas de tensión constante. Quiere decir sistemas de alta impedancia. Esto me va a permitir poner muchos altavoces en un solo circuito del amplificador, a diferencia de los de baja impedancia, que puedo poner muy pocos. Pueden ser voltajes que salen desde el amplificador de voltaje constante de 25, 50, 70 o 100 voltios, ¿sí? Generalmente lo que hacemos es mandarlos a 25, a 70 o a 100. A 50 no es muy común. Pero digamos que si estamos hablando de Notifier, de Firelight o de los sistemas de VA de los paneles de incendio, casi todos funcionan a 25 o a 70. Entonces ahí estamos totalmente cubiertos. Entre más voltaje, pues obviamente puedo poner altavoces de mayor potencia, o sea que puedo tener mayor cobertura, ¿sí? O el voltaje va a hacer que el desempeño del altavoz sea mayor, ¿sí? Entonces voy a poder poner altavoces de más bateaje, no solamente hasta los de 2 vatios como los dice System Sensor, sino que voy a poder poner altavoces de 50 vatios, voy a poner altavoces que van a subir a 200 vatios, qué sé yo, dependiendo del tipo de amplificadores y sistemas preamplificados que pongamos. ¿Listo? Cuando vamos a digamos a la serie de speakers de Honeywell para Notifier específicamente, vamos a hablar de varios altavoces que pueden ser combinación entre speakers, strobes y sirenas y strobes, altavoces que van hasta 8 vatios, en este caso tenemos altavoces que van hasta los 200 vatios que se pueden conectar directamente a los amplificadores de los paneles de VA, y obviamente combinaciones entre sirenas y estrobos o altavoces y estrobos que hacen parte de toda la parte de notificación visual y auditiva. ¿Listo? Estos elementos de System Sensor, como les dije, desde la página de System Sensor en inglés, tienen los archivos GLL que son los que me sirven para poder importar en ese software de simulación y poder soportar esa propuesta de una forma muy objetiva. Luis Antonio Rigoyen me pregunta, ¿en el diseño en la ingeniería de sonido es posible anular un ruido positivo con un nivel de ruido negativo de la misma magnitud? Ok, aquí vamos a hablar de un concepto que se llama control de ruido activo. Cuando yo digo control de ruido activo, es poder enviar a través de un sistema independiente del sistema de notificación una señal que se capta a través de un micrófono, invertir su fase y ponerla en el mismo momento para que obviamente vaya contrarrestada la cresta positiva y la cresta negativa para cancelación. Sí, pero es un sistema supremamente costoso. ¿Por qué? Porque necesita procesadores muy precisos, muy buenos micrófonos y unos muy buenos altavoces para poder contrarrestar. Ese control de ruido activo sí es posible hacerlo, pero es supremamente costoso. ¿Ok? Entonces no es como yo pongo 2 altavoces de los mismos, pongo un micrófono cualquiera y invierto la fase y lo envío. No, no se puede hacer. No es tan sencillo. Sí se puede hacer con los sistemas adecuados para el control de ruido activo.
Eso es muy interesante, bastante interesante, y es un concepto que inclusive lo hemos hecho, yo lo he hecho en mi calidad de distribuidor, integrador anterior, en mi vida anterior a Honeywell, digamos, pero son sistemas muy costosos. Existen amplificadores y otras marcas que te dicen que hay control de ruido activo, pero realmente son sistemas que van en contra de los sistemas normados. Entonces, pues ahí es complejo. Ahí tenemos que hablar de muchos otros temas. Existe una marca muy conocida que seguramente ustedes también la pueden conocer, que se jacta mucho de ese tipo de sistemas. Este tipo de sistemas son muy utilizados, digamos, para ambientes multimedia, salas de reuniones, salas de videoconferencia, esto, pero para aplicaciones como un centro comercial o aplicaciones donde nosotros vamos a poner este tipo de sistemas de notificación de emergencias, no te lo recomiendo. Te va a salir muy costoso. Listo. Y realmente no es real, realmente hay que mirar si sí es control de ruido activo o no. Listo, porque puede ser un filtrado. Y pues comprar un sistema tan costoso para poner un filtro, pues compra un filtro y ya está. Listo. Acá ahí está la otra serie. Aquí vamos a hablar de específicamente de los de abajo que dicen TCPA10 y TCPA Omni, que son altavoces que pueden llegar hasta 90 vatios o hasta 200 vatios con drivers de 70 voltios. Quiere decir que los puedo conectar directamente a los amplificadores de los paneles de VA, sea un DVC, sea un SC50-100, un E3, lo que yo sé, un sistema cualquiera de VA. ¿Listo? Son totalmente compatibles y tienen una eficiencia increíble. Los drivers de compresión de estos altavoces son supremamente poderosos. Y ahí podemos estar hablando de optimizar presupuestos también. Cuando hablábamos del software, por aquí hay un slide que dice cuál es el software que nosotros utilizamos principalmente, más, sin embargo utilizamos otros módulos un poco más complejos, pero los que ustedes pueden adquirir se llama ISIOC, que va a licencias desde $450 en adelante de forma vitalicia, y pueden importar los altavoces de Honeywell y de System Sensor y de HyperSpike. Entonces, pues con esto termino, ya estamos a tiempo. Le doy el paso a Camila. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí y por favor cuenten con Full Protection y conmigo para poder llevar sus proyectos a un buen fin. Muchísimas gracias a todos.